hablar. Agradecer a Perla, compañera, amiga, entrañable, y a Mercedes, también compañera de Andares. Me parece que también para todos nosotros y nosotras, en estos tiempos tan oscuros, es importante celebrar estos espacios porque todo nos lleva a que no podamos pensar, nos lleva a la limitación de nuestros lenguajes, nos lleva a la condición más biológica y deshumanizada de nuestras existencias. Así que les agradezco porque sé de los esfuerzos por poder sostener y construir este seminario, coloquio y todo lo que representa. Así que muchas gracias y gracias a quienes, con quienes comparto este panel. Por mi parte, hace muchos años que recorro, trabajo, coopero y fui parte de espacios, de escuelas, en barrios de lo que nombro, junto a aquella nominación que le dio Bourdieu, que para mí, de muchísimas búsquedas, es la que más me aproxima a lo que deseo nombrar: escuelas inscritas en barrios desheredados. Barrios que no nombro ni como marginales, ni como de alto riesgo, ni como todas esas calificaciones que abundan en el discurso educativo. Quiero hablar de esta relación entre estas escuelas y los barrios que hoy por hoy, y en otros momentos históricos también, son habitados por situaciones de exclusión y donde las condiciones de vida de los alumnos y las alumnas, y sobre todo de los grupos familiares, se agravan cotidianamente, pero sobre todo donde se reproduce el estigma, la segregación y miradas que ubican a los niños o a las niñeces, como se las nombró en la última Bienal de Manizales realizada este año. Se los mira desde miradas estigmatizantes que reproducen aún más la desigualdad. Quiero decir de estos recorridos que así como hay experiencias que reproducen aquello que la exclusión produce, hay otras experiencias que en estos mismos territorios dan cuenta de potencialidades, dan cuenta de la singularidad de las familias e iluminan desde sus miradas las expresiones populares que acontecen en estas barriadas. Yo desarrollé un conjunto de reflexiones sobre las relaciones, las relaciones entre las transformaciones culturales, sociales y políticas y la cuestión de lo familiar, pero creo que eso quedará para el texto escrito que tendrá un devenir más adelante, para ir más al corazón de lo que vamos a sumar con esta mesa, que son ciertas escenas que podrán abrir una conversación. Sí situar que en este momento, y en términos más históricos, en este presente más histórico, por lo menos en nuestro país, pero creo que no solo en nuestro país, porque es algo bastante semejante en varios de nuestros países latinoamericanos, nos encontramos muchas veces que en las experiencias escolares, en el vínculo con las familias, se reproducen, por un lado, una relación que se ancla en una lectura de valores, orden y disciplinamiento, que instala una mirada sobre un modelo familiar muy distante de los grupos familiares que pertenecen a las comunidades educativas en las cuales trabajan dichas escuelas. Esta situación se profundiza sobre todo en los barrios en que habitan familias de grupos populares. Ese discurso retorna hoy con particular énfasis y es modelado a su vez por los medios de comunicación que difunden hasta la saturación supuestos hechos delictivos en dichos barrios, caracterizándolos como peligrosos, inaccesibles, marginales y de alto riesgo. Hay que reconocer que la escuela argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, tiene una tasa universal, por lo cual en estos barrios a los que se los nombra con estas características hay escuela, y entonces estas escuelas quedan connotadas por esta misma caracterización. Partiendo de los aportes de Laclau y su perspectiva sobre el infinito juego de diferencias que representa lo social, nos permite reconocer el carácter relacional de toda identidad y la imposibilidad de una fijación absoluta
de las identidades. Por lo tanto, sobre los grupos familiares, los barrios y las escuelas que allí se encuentran no son fijas y permiten desplazamientos y alteraciones de los modos de ver y nombrar. Podríamos decir entonces que hay otras experiencias, otros modos que irrumpen y expresan otros estilos de trabajo que se contraponen a aquellos que excluyen, segregan, dominan o imponen el poder de la escuela sobre la vida de las infancias. Estas experiencias inscritas en barrios populares intentan producir experiencias de carácter más alternativo, que se inventan y reinventan, reinventando las formas de lo escolar que de manera casi ineludible se enlaza en la construcción de otros vínculos con las familias. Dichos procesos asumen una singularidad y un ritmo propio que genera las más de las veces escenas inéditas, posibilidades inesperadas, de lo que he dado a nombrar metafóricamente un bordado, a veces más o menos visible, que permite diseñar y proyectar propuestas pedagógicas, trabajos comunitarios, participaciones de diferentes actores políticos, sociales y culturales. Como dice Cortázar en su novela El libro de Manuel, para que exista un puente es necesario primero colocar un piano y luego que haya un hombre, diríamos en nuestro país, una mujer también, para que lo cruce. Traspasada la puerta ya se ingresa al patio. El patio se abre y es muy difícil que alguien ingrese en cualquier horario de la escuela sin ser recibido. Durante la investigación se observan los frecuentes intercambios presenciales de los maestros y las maestras con las familias, como así también el contacto diario que sostienen mediante sus teléfonos celulares, incluso fuera del horario escolar, lo que agiliza las actividades de la escuela, todo tipo de propuestas y permite tramitar situaciones personales, a veces complejas, de cada alumno o alumna. Aunque de manera menos frecuente, el personal auxiliar, porteros, porteras, cocineras, cocineras, también mantiene diálogo con las familias, sobre todo cuando hay convocatorias a la comunidad en distintos horarios, actos, celebraciones, que se reiteran en función de contraponer muchas veces el dolor que produce la exclusión. Todo el equipo, en mayor o menor medida, mantiene intercambios con los grupos familiares. Cada persona que ingresa a la escuela apenas traspasa el umbral es recibida. Siempre hay alguien, sin distinción de cargos ni jerarquías, que recibe. No se trata de una función asignada en particular, sino que es asumida por el colectivo y se cumple como una tarea institucional cotidiana. Ese gesto de hospitalidad marca una diferencia notable con la mayoría de otras instituciones educativas, debido a que las normativas y también las culturas institucionales mantienen horarios exclusivos organizados para que los padres asistan, que muchas veces por razones de trabajo no pueden acercarse. En comunidades con muchas dificultades de acceso, especialmente en los días de frío y lluvia, llegar hasta la escuela no es fácil, sobre todo si madres, padres, vecinos llevan a más de un niño, o por ejemplo a casi 3 o 4 niños, en bicicletas, en motos o en distintos transportes, donde a veces caminan hasta 6 cuadras para llegar a una primer vereda. Los adultos se acercan con varios niños de diferentes edades. Esto, quien conoce las barriadas populares sabe que es una práctica frecuente. Cuando hay mucho barro, producto de las precipitaciones e incluso de inundaciones, los niños son alzados, los más pequeños de un modo y el resto caminando. Son variadas las estrategias que las familias de grupos populares construyen para sostener la escolaridad. Sin embargo, son pocas veces las que son reconocidas como tales. Muchas veces se las estigmatiza como desinterés sobre la escolaridad de los hijos. Asimismo, en escuelas lindantes, en ocasiones se observó
que mientras esta escuela abre sus puertas, en las otras, por diferentes motivos, las familias con mucho esfuerzo llegan hasta la puerta, pero por ausencias no pueden los niños acceder a ella. Es un punto sensible, aunque parezca un dato de poca significación, que acontece en comunidades despojadas en términos económicos y sociales, que acontece en las puertas de las instituciones escolares. Hay un territorio de derechos que delimita casi a veces el único acceso sistemático posible a la educación, que requiere repensar ese vínculo allí en la puerta, en un lugar donde se abre y se cierra el acceso, el vínculo con las familias. Las características de las escuelas que intentan construir otras alternativas, una de las cuestiones que alteran y alternan tienen que ver los modos de acceder a las instituciones escolares. Recibir es un acto cotidiano, pero puede ser leído de distintas perspectivas. Incluye esta posición, esta disposición, un sentido político y al mismo tiempo un sentido pedagógico. La presencia cotidiana de un maestro, una maestra, está ligada exclusivamente a una cuestión burocrática o se trata de un lazo con el otro. El vínculo educativo, en términos de Violeta Núñez, incluye la presentación del mundo, la cultura, las culturas, como también la presencia del educador en relación con quien educa y con el cual se educa. La distancia, a veces, entre escuelas es muy poca. Sin embargo, las posiciones que las instituciones asumen en relación a las familias muchas veces es un abismo. Durante un día de lluvia muy temprano y antes de que se inicie la jornada escolar, una madre baja de su espalda a su hijo. En la puerta de la escuela, primera y bajo la lluvia, intenta acomodarlo amorosamente para que éste ingrese. Le saca el barro a menos de 1 metro de la puerta. Lo limpia con un detalle que nadie ve. Media hora más tarde ingresa a la escuela especial. Como en la escuela especial la puerta está siempre abierta, nadie la frena y llega hasta el comedor. Allí se le ofrece algo caliente y un lugar para sentarse. Comienza a aflojar la tensión del día tan lluvioso. Se acomoda, se aloja, se incluye. En algún caso, las familias se hallan a la intemperie. En el otro, son recibidas en un fluir constante. Ello no culpabiliza ni pondera en términos individuales a los y las docentes de ambas instituciones, pero nombra culturas institucionales diferentes que en barrios de sectores populares adquieren texturas particulares. El cartel de la escuela especial escribe para dar la bienvenida al primer día de clases. Nos necesitamos unos a otros, nos vamos a acompañar unos a otros. Este enunciado en primera persona plural, en nos, nosotros, nos, otros, su construcción constante desde el punto de vista de la trabajadora social, invita a las familias a venir o las familias nos invitan a ir a sus casas. En una reunión de madres, sabiendo que la escuela visita las casas, le reclaman al director que desean ser visitadas. Las madres nuevas, en el grupo de familias, escuchan con cierto asombro el diálogo sobre la cantidad de veces que cada familia fue visitada. La visita es esperada. Esta escuela estará hoy en la mesa una de las mesas testigos de la tarde. El brasero y la visita. En sus escenas iniciales, primero por sugerencias y después por propia iniciativa, la escuela visita la casa de sus alumnos. Seguramente hoy será narrado con muchísima mejor claridad que yo. Esto que les voy a contar a mí me impactó desde el primer momento que lo escuché. La vicedirectora me relató que la idea era visitar a nuestros alumnos, pero que ellos fueran los que nos llevasen a las casas. Las familias se asombraron, pero nosotros confiamos que nuestros alumnos podían llevarnos. Ella recordaba, sonriendo mientras la entrevistaba, al recordar el disfrute que le significó
el día que fue con un alumno a su casa. Se sonreía porque dice, cruzamos un campo, yo no sabía por dónde íbamos y me dejaba llevar. La verdad es que me desoriento fácilmente, no había celulares, con lo cual era realmente confiar en el camino que hacía todos los días él para llevarme a la escuela. Si venía solo, ahora volvíamos. Me acuerdo que llegamos todos mojados, cruzamos un campo, no sabía por dónde íbamos. Cuando llegamos había un fogoncito, un brasero, estábamos empapados. Cuando entramos a la casa estaba la madre. La escena me permite pensar en una inversión de posiciones. En vez de una maestra que guía al niño, ese niño guía a la maestra. Ofrece indicios de un desplazamiento que habilita nuevos itinerarios para maestros y niños y maestros y familias, modificando aquello que señala Graciela Frigerio como biografías anticipadas. Se enlaza ese vínculo entre docentes, niños y familias y las infancias populares, bajo formas no siempre escolarizadas, asumen otro rostro. Ese niño vaquiano de su territorio pone en acto saberes ligados a sus historias familiares, traspasan y perforan los muros escolares. A partir de esa escena es posible imaginar las infancias y las familias de Villa Escaso, el barrio donde está esta escuela. El barrio se abre como un espacio cultural con marcas propias, no como el barrio peligroso donde se instalan escuelas que se amurallan frente a las comunidades. Durante la escena citada, los cuerpos mojados tuvieron como contrapunto el calor del brasero, dentro del hogar del niño, donde también ya había. Quisiera marcar algunos detalles. La docente rememora la insistencia de la madre que se secara, pero su recuerdo se desdibuja al relatar las características de la casa. No sabe a ciencia cierta si era de chapa, sí que era un poco oscura. Cabe destacar la importancia de ese olvido, cabe destacar porque cuando las escuelas que trabajan en barrios populares piensan en que no se puede educar allí, lo que marcan es la descripción del contexto. Sin embargo, ante esta escena, esta docente, lo que se olvida justamente son las características de la casa. ¿Cuál es la textura de ese abrigo que ofrece la madre? ¿Qué permite la aceptación por parte de la maestra del abrigo que pone a disposición la familia? ¿Qué ofrece la familia y qué recibe la escuela? Otro punto a considerar refiere a la vivienda, la casa, la morada. Tal vez en esa casa se llueve adentro, menos que afuera. Se convierte igual de todos modos en un amparo donde resguardarse, en un territorio marcado por la falta de refugio de la intemperie. Se abren nuevas preguntas, entonces, sobre el amparo y la intemperie. ¿Qué abriga a esta maestra en una casa donde también llueve adentro? Es la posición de la madre que insiste y se obstina en ofrecer que aquello que le falta, pero que pone a disposición del otro. Acorto un poquito. Desde el 2 de agosto, el distrito de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, atraviesa una situación inédita. La explosión de gas que aconteció en la Escuela 49 provocó la muerte de 2 maestros, Sandra y Rubén. Ello alteró el tiempo y el espacio, la vida completa de todas las escuelas de ese municipio. En su mayoría, casi 285 edificios escolares no reúnen las condiciones mínimas para funcionar. Al día de hoy, 200 edificios están sin funcionar. La necesidad de mantener las escuelas abiertas produjo por años la reiteración de reclamos de las comunidades, la solicitud por parte de las comunidades de que se declare la emergencia edilicia. La muerte de Sandra y Rubén marca un antes y un después. Transcurrieron 3 meses. Podría detenerme en el relato sobre lo mucho que ha sucedido en estos 3 meses. No es el momento. Sin embargo, sí dar cuenta de lo sucedido en el vínculo entre las familias y las escuelas. Los edificios escolares hoy están abiertos,
pero no se puede funcionar dentro de ellos, tampoco los comedores. La frase de que los chicos, dicha muchas veces por docentes, de que los chicos van a la escuela solo a comer, se ha desarticulado. Cada día se instituye un modo de hacer escuela diferente. Hoy se ocupan plazas y veredas. Los pizarrones se atan a las rejas de las escuelas, pero mirando hacia afuera. Hay una afuera que se constituyó en una adentro. Las esquinas son puntos de encuentro pedagógico. Una presencia inesperada, inédita, de las familias compone otro paisaje. Un profesor de matemáticas da clases en una escuela secundaria. Una madre sostiene las fotocopias. Los bancos están allí afuera en la plaza. El profesor pregunta a los alumnos que den una respuesta para los ejercicios. La madre, que a su vez cursa escuela de adultos, sin darse cuenta, responde ella a lo que pregunta el profesor. De estas imágenes se multiplican por decenas. La programación pedagógica, con bancos sin paredes, con rejas, mesas en los bordes de una esquina, delimitan otro espacio escolar. Sobre todo, suspenden el tiempo cronos y hacen lugar al aión. Suspenden el dolor de la tragedia y el trauma, lo envuelven la intemperie, como nos diría Perla, y producen otras prácticas colectivas de enseñanza y aprendizaje. Hay un laboratorio de vínculos que al día de hoy todavía no se puede sintetizar. Un hacer escuelas junto a las familias tejen otra trama, dirían las teleras de Purmamarca, a las cuales les consulté especialmente cómo se tejía en el telar, tejen una urdimbre. Ellas me explicaron que para que existan los diseños que tanto disfrutamos, que tanto conocemos, lo principal es la urdimbre. La urdimbre es muy difícil de tejer. Hay que saber seleccionar los hilos, hay que saber elegir y sostener la tensión que esa urdimbre tiene que tener. La urdimbre, para hacer un tejido de sostén de diferentes diseños, refiere del arte del tejedor, de las tejedoras. En este caso, en Moreno, entre las familias y los educadores, se ha tejido un tejido de sostén de la escuela pública. Han tratado de doblegarlos, de quebrarlos. Cada fecha que se recuerda la muerte de Sandra y Rubens, por miles salen a la calle, pero por miles al día de hoy enseñan. A decir verdad, es desolador esta escena en Argentina, pero al mismo tiempo es acogedor que se haga escuela con las familias en estas urdimbres cotidianas. Cierro aquí. Educar requiere un sujeto pedagógico, pero no hay opción para las infancias populares que las escuelas públicas, las escuelas en general, no hay opción si no hay una trama con las familias, con los grupos familiares, con las comunidades, con los movimientos sociales, para que sean protagonistas y se tramen puentes, como dice Cortázar, para que se coloque un piano y hombres y mujeres lo crucemos. Gracias.